Hola, ¿me Buenas escuchan? tardes. Sí, sí, Pues que buenas pensamos tardes. que nos estaba escuchando. Sí, 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 hasta ahorita sí. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, ustedes, Bien, 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 gusto verlos por aquí, visitándonos. igualmente. El gusto es de nosotros. Un Ya, saludo para ¿cómo están? todos. Bien, ahora después nos conectamos para seguir conectados, ¿está bien? Claro que sí, por supuesto. Claro. Bueno, listo, perfecto. Vamos a comenzar, ¿no? Maha Prashna Paramita Hridaya Sutra. Ah, Dvara the Bodhisattva compassion the Prashna Paramita clearly so that the five skandhas are Shunyat, so transcending misfortune and suffering. O Shariput, form is no other than Sunyata. Sunyata is no other than for me, it's exactly Sunyata, Sunyata, exactly for feeling, thought, volition, and consciousness are likewise like this. O Shariputra, remember Dharma is fundamentally Sunyata. No birth, no death, nothing is deep, nothing is pure, nothing can increase, nothing can decrease, hence in Sunyata. Form, no feeling, no thought, no volition, no consciousness, no eyes, no ears, no nose, no tongue, no body, no seeing, no hearing, no smelling, no tasting, no touching, no thinking, no world outside, no world of conscious, no ignorance and no end to ignorance, no old age and death and no end to old age and no suffering, no craving, no extinction, no past, no wisdom, no attain. Indeed, there is nothing to be attained. The Bodhisattva relies on Prashna Paramit with no hindrance, and the mind no hindrance, therefore no fear far beyond outside the views are lost. Past, present, and future of Buddhas, Bodhisattvas rely on Prashna Paramita and therefore reach the most supreme enlightenment. Therefore, no Prashna Paramita is the greatest Dharani, the brightest Dharani, the highest Dharani, the incomparable Dharani. It completely clears all suffering. This is the truth, not all. So says for the Prashna Paramita Dharani, say for this Dharani. And say Gate Gate Paragate Parasangate Bodhi Swaha Al Sutra. El secreto. ¿Cuál es el secreto? Te preguntas. ¿Cuál es la llave? Te preguntas. ¿Cuál es la puerta? Te preguntas. Todas estas preguntas son producto de no saber vivir. Primero mira tu vida. Mira todo lo que la vida te ofrece. Mira lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. Después de conocer todos los pequeños aspectos, existe la posibilidad de encontrar el secreto. Recuerda, solo existe la posibilidad. Al hacer realidad esta posibilidad, el descubrir el secreto se hace una realidad. Y al descubrir el secreto podrás vivir plenamente. Podrás vivir sin miedo, podrás vivir sin duda, podrás vivir sin confusión, podrás vivir sin dolor. Aquí se revela el secreto que ha estado oculto por miles de años, escondido detrás de tus propios ojos, detrás de tus propias acciones. Camina por la vida, mira las flores del camino, busca la luz de tu corazón. Una vez que la luz brilla en ti, todo se ilumina, todo se convierte en luz y en ese momento el secreto es revelado. Ese secreto es tu vida. Aprende a vivir. No dejes que tu vida se pierda en medio de conflictos innecesarios. No dejes que tu vida se pierda en medio de escenas de celos y posesividad. Tu vida es mucho más que eso. Si alguien quiere vivir su vida de esa forma, déjalo. Pero en tu caso, valora el tesoro de haber nacido hombre, el tesoro de haber nacido mujer.
Bebe de tu propia fuente. Mira con tu propia luz. Vive con tu propio corazón. Medita y penetra en lo más profundo de la creación. Esto te dará la fuerza y la firmeza para salir de la confusión. Y el toro de la vida en ese momento te dará la mejor faena. ¡Ole! Cambia los papeles de tu vida. Has sido el toro atacando y destruyendo, la ira, el odio. Ahora conviértete en torero. No enfrentes la ira con ira, no enfrentes el odio con odio. El torero simboliza al hombre que va más allá, el hombre que vive una danza con la vida, la danza donde no deja que el toro le impida su felicidad y sobre todo donde no paga el odio con odio. El vivir tu vida con el corazón y el torear tu mejor faena es el verdadero secreto. Bueno, vivimos o nacemos, ¿cierto? A un mundo eh, muy interesante. Eh, Desafortunadamente, ¿no? O sea, hemos aprendido a vivir nuestra vida, ¿cierto? Desde eh, todas esas actitudes de la calle. O sea, nos volvimos muy hábiles en la competencia, ¿cierto? Cuando salimos a la calle, ¿cierto? Con los compañeritos, en la escuela. Comenzamos una competencia muy sutil, ¿cierto? Y comenzamos a, a relacionar la felicidad y el triunfo con la vida sobre el triunfo sobre los demás, ¿no? Y entonces, de alguna manera estamos compitiendo, ¿no? O sea, y toda la educación, todo o sea, el desarrollo que tenemos a través de nuestra niñez es desarrollo a través de la competencia, ser mejores que otros, ser mejores en esto, ¿cierto? Entonces, la competencia se convierte como en algo muy natural, ¿cierto? Para nosotros mejorar, para nosotros eh, tener una mejor experiencia en nuestra propia vida. Y se convierte en algo tan natural, ¿cierto? Y no importa. Entonces ya después, a través del tiempo, la competencia es algo muy sutil, ¿cierto? Vamos compitiendo, los padres compiten por el amor de los hijos compiten por el amor de los padres, o sea, los hermanos compiten por estas cosas, no sé, el perrito de la casa compite por la atención, entonces todo se convierte en una competencia, ¿no? O sea, detrás de nuestra actitud natural y normal, ¿cierto? Estamos compitiendo. Y nos gusta entonces constantemente generar, ¿cierto? Esta realidad de la competencia, esta incomodidad, ¿cierto? Que, o sea, tenemos que de alguna manera demostrar nuestra superioridad, ¿no? O sea, tenemos que demostrar que somos mejores, que sabemos más, que tenemos más, que podemos más, ¿no? Etcétera. Entonces la competencia, ¿cierto? Se convierte en algo muy, o sea, muy natural para nosotros, ¿no? Y cuando triunfamos triunfamos en una discusión o triunfamos en un argumento, ¿cierto? Nos sentimos muy bien. Cuando alguien está equivocado y estamos nosotros con la razón, entonces sentimos ese placer, ¿cierto? De la competencia, ¿cierto? De triunfar por cosas triviales, ¿no? O sea, por cosas muy simples, por cosas de poco valor, etcétera. Pero la competencia se convierte, ¿no? Como en la esencia de nuestra vida, ¿cierto? Y entonces, cuando no tenemos con quién competir, entonces vamos por la vida, ¿cierto? Buscando la manera, ¿cierto? Vamos retando a los demás a que compitan con nosotros, ¿cierto? Entonces podemos mirar, por ejemplo, o sea, el colombiano comienza a competir con el peruano, ¿no? O sea, de alguna manera hay una competencia, ¿sí? O el ecuatoriano, entonces, o sea, con el boliviano. Entonces, toda la competencia, ¿cierto? Es como que tan natural, ¿cierto? Para nosotros. Pero el problema, ¿cierto? Cuando nosotros estamos viviendo a través de la competencia, ¿qué sucede, no? O sea,
sucede que pues la competencia no puede ser amigable. En sí la competencia misma ya significa, ¿cierto? Significa agresión. Tenemos que ser agresivos. Ya no podemos competir limpiamente en nada. Vamos a competir por un trabajo, ¿cierto? Ya vamos a competir por una pareja, vamos a competir para una cosa. La competencia en sí mismo lleva ya consigo, ¿cierto? Elementos que no son muy limpios. O sea, hay un dicho que dice que en el amor y la guerra todo se vale, entre comillas, ¿no? Cuando se refiere a triunfar sobre algo, sobre alguien, entonces obviamente que pues de ahí vienen los conflictos, ¿cierto? Los conflictos que tenemos en nuestras relaciones, en las personas. Entonces, muchas ocasiones obviamente que nosotros obviamente que podemos aprender a relacionarnos con la vida, con los demás a través de una relación apropiada o a través de la competencia. Pero crecimos dentro de la competencia, ¿cierto? Crecimos dentro de las, o sea, un puntaje o ciertos premios. En ciertas familias es muy obvio, ¿cierto? O sea, se premia al niño, se premia a la niña, ¿cierto? Entonces, hay competencia, vemos cómo la competencia se convierte en la forma esencial y desde ese momento entonces toda nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo logramos nosotros el triunfo? ¿Cómo logramos nosotros sobresalir, ¿cierto? A través de la competencia. Pero, ¿a quién le gusta ser retado? Todos nos estamos retando constantemente. ¿Qué le pasa? Entonces, o sea, ¿qué quiere? ¿No le gustó? Entonces, ¿a quién le encanta ser retado, cierto? Pero todos constantemente nos estamos retando, ¿cierto? En el mundo, en la sociedad, ¿cierto? Estados Unidos reta a China, China reta a Estados Unidos. ¿Por qué esa necesidad, cierto, de estar siempre en esa forma, cierto, de agresión? Las relaciones es lo mismo, ¿cierto? Si no te gusta, vamos a ver entonces qué hacemos, decimos no, etcétera. Hasta el perrito puede que no tenga, bueno, mire a ver qué va a hacer. Mire a ver si encuentra casa. No, entonces, en raras ocasiones nosotros vamos a encontrar, ¿cierto? Una paz correcta, una relación correcta. Y siempre estamos bajo esa presión, ¿cierto? La competencia. Entonces, ¿cómo nos podemos acercar? O sea, ¿cómo nosotros podemos llegar verdaderamente a tener una relación íntima? Pero no estamos hablando íntima solamente en una pareja, sino una relación íntima con alguien. Si nosotros, o sea, no sabemos ser personas íntimas, no sabemos mostrar nuestro corazón correctamente, ¿no? El condicionamiento, ¿cierto? La competencia es tan profunda que en medio de todo, ¿cierto? En cualquier situación, o sea, no sabemos verdaderamente nosotros acercarnos a otro ser humano, ¿cierto? Tal como somos, o tal como el otro ser humano es, no los aceptamos, ¿no? O sea, vemos que hoy en día ya vivimos en un mundo que, no, o sea, es como antes era muy difícil, era muy fácil, por ejemplo, vivir en una cultura, en otra cultura, pero ya todas las culturas están, ¿cierto? Estamos todos entrelazados, ¿no? O sea, ya es imposible no estar viviendo, ya es un planeta, somos globales, ¿no? O sea, hay un país global, ya hay de todas las nacionalidades en todas partes, ¿no? O sea, algo muy sano, pero a la misma vez vemos como dentro de esa globalidad que estamos experimentando, ¿no? O sea, todavía la tendencia a ser mejores entre nosotros, que fulano es mejor, que esto es mejor, que la otra cosa es mejor, ¿no? No nos damos cuenta, ¿cierto? La adicción que tenemos, ¿no? O sea, a la competencia. Pero no solamente es competencia, sino ya somos agresivos, o sea, podemos ser agresivos muy sutilmente, ¿cierto? O sea, entramos a un salón, ¿cierto? Entramos a una fiesta y ya estamos compitiendo, ¿cierto? De alguna manera tenemos que competir. Y no tiene que ser un reinado de belleza, no tiene que ser, o sea, puede ser una reunión familiar, ¿cierto? Ya, hay algún tipo de agresión, ¿cierto? Muy sutil, ¿no? O sea, que queremos demostrar dominio sobre la situación o queremos demostrar algún tipo de superioridad, etcétera. Obviamente que, y toda la sociedad está diseñada, ¿cierto? Dentro de esta agresión, dentro de esta, no sé, la política, ¿cierto? La política, la religión. O sea, mi Dios es más poderoso que el tuyo, mi iglesia es mejor que la tuya, mi filosofía es mejor que la tuya, etcétera, 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 ¿cierto? Y entonces cuando no me gusta, entonces genero otra filosofía, genero otra, entonces hay 5.000 escuelas, 5.000 filosofías, hay 5.000 religiones.
etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y todas básicamente en esencia están buscando, ¿cierto? Sostener y mantener esta división que hay en todos nosotros, ¿no? Pero no nos damos cuenta que esta agresión mueve ciertas fibras dentro de nosotros, ¿no? O sea, mueve ciertas fibras dentro de nuestra psicología que alejan todo lo que nosotros estamos deseando. Deseamos amor, deseamos paz, deseamos felicidad, pero, ¿no? O sea, ¿no? O sea, la agresión que hay en nosotros, ya no necesariamente tenemos que estar dando patadas a una puerta, ¿cierto? Pero ya somos agresivos, ¿cierto? Ya no aceptamos, ¿cierto? Consideramos que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos es mejor o superior, ¿no? Vemos que vivimos en un mundo, 8.000 millones de seres humanos y más, ¿cierto? Y cada día somos más y nos aceptamos menos. Tenemos muchas más excusas para aceptarnos, ¿no? O sea, tenemos muchas más divisiones, ¿no? O sea, cada día se hace más difícil la aceptación. Pues cada día esta actitud que tenemos, ¿no? O sea, entonces, y claro, hay cosas que aprovechan, ¿cierto? Estos condicionamientos y nos hacen más competitivos, nos hacen más agresivos, ¿cierto? Y entonces vienen, o sea, nos volvemos incautos, no nos damos cuenta que estamos siendo manipulados, ¿cierto? En masas. Somos manipulados, o sea, nos da un sueño por qué luchar, ¿cierto? Una filosofía por qué luchar, una filosofía por defender. ¿De quién es esa filosofía? ¿De quién es ese sueño? ¿No? Vemos a través de la historia, tristemente ya no, la historia no la consideramos importante, ¿cierto? La historia de la humanidad. O sea, hoy en día lo único que nos interesa son 30 segundos en el video de TikTok o en Instagram o en el Facebook. Ya no tenemos interés, ¿cierto?, en conocer nada sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, estamos interesados solamente en el entretenimiento y nada más. Pero, ¿no? Si vemos en realidad las grandes, no, o sea, los grandes genocidios que se han sucedido en el planeta, ¿cierto? Los países que han sufrido, los millones de personas que han muerto, ¿cierto? ¿Por qué? Por ser manipuladas por 2 o 3 individuos, ¿cierto? En Rusia, ¿cierto? Stalin y Marx, ¿cierto? En la China, Mao Zedong, ¿cierto? Y bueno, y podemos hacer una lista de cientos de individuos, ¿cierto? Que se han aprovechado, ¿cierto? De esa manipulación para convencernos. Y muchos defienden, ¿cierto? O sea, unos aprueban y otros desaprueban. Entonces se crea una división, ¿cierto? Entonces están los que están a favor y los que están en contra, ¿no? Claro, se siente muy bien estar a favor de algo. No importa si está bien, correcto, incorrecto, ¿no? Simplemente uno se identifica con algo y está a favor. Y también se siente muy bien estar en contra. No me parece y hasta que me hago quitar la vida, etcétera, etcétera. Pero vemos que estamos siendo manipulados totalmente en cada momento, ¿cierto? No somos individuos con una voluntad propia. No nos damos cuenta que estamos siendo, o sea, movidos, ¿cierto? A vivir una vida, a invertir nuestra vida, a generar, ¿cierto? Todo lo que nosotros somos, ¿por el beneficio de qué? ¿Cierto? Nos prometen, ¿cierto? Un retiro, nos pintan una figura, nos dicen, bueno, lo único que hay que trabajar toda la vida, ¿cierto? Darle nuestra vida, ¿cierto? A todas estas cosas y al final el gobierno va a prometerles un retiro maravilloso, ¿cierto? Les vamos a dar todo lo que ustedes, por su vida les vamos a dar sus últimos 5 años pacíficos, ¿no? O sea, para que disfruten sus últimos años. Y no sucede así, ¿cierto? ¿Quién puede llegar a vivir sus últimos años felizmente, ¿cierto? De esa manera. Cuando sacrificamos toda nuestra vida, ¿cierto? Por cosas que nunca verdaderamente fueron reales. Pero bueno, eso son cosas trascendentales, ¿cierto? O sea, no podemos cambiar todo ese movimiento, ¿cierto? Millones y ríos de personas, millones y millones de personas que estamos siendo manipulados, ¿cierto? Por la sociedad. Pero bueno, o sea, si queremos si creemos, ¿cierto? En las promesas que nos hacen otros por la felicidad, pues entonces estamos vendiendo nuestra vida, estamos regalando nuestra vida. Pero esos son problemas muy complejos, ¿no? O sea, que no nos podemos resolver nosotros. Lo que sí podemos resolver nosotros es nuestra vida individual. No podemos pensar, ¿cierto? Que nuestra vida que no tenemos control sobre nuestra vida y que no podemos decidir básicamente que podemos hacer de nuestra vida algo diferente. O sea, no creemos lo suficiente en nosotros mismos. O sea, no creemos que
¿Por qué tenemos que triunfar sobre los demás? ¿Por qué no podemos triunfar bajo nuestros propios méritos? ¿Por qué no estamos dispuestos, cierto, a sudar nuestras propias gotas de sudor, cierto? Y ganarnos nuestros propios méritos. Tener nuestros propios talentos, ¿no? O sea, tener nuestras propias cualidades, ¿no? O sea, tiene que ser sobre alguien más, ¿no? O sea, tiene que ser sobre el costo sobre algo externo, ¿no? O sea, algo tiene que pagar el precio, ¿no? Quizás sentimos que tenemos que tener una revancha, ¿no? Sobre algo porque hemos sufrido a través de nuestra vida y es muy común también, ¿cierto? Buscar la revancha de alguna manera. No queremos triunfar simplemente por querer triunfar, no queremos darle una revancha a la vida, ¿cierto? Por haber sufrido en algún momento determinado. Entonces tenemos que mirar, ¿cierto? O sea, ¿por qué nos hemos permitido, ¿cierto? ¿Por qué por qué nos sentimos tan cómodos, ¿cierto? Generando siempre esta sensación de, no solamente de incomodidad hacia los demás, sino o sea, de reto. Estamos siempre retando a los demás. O sea, cuando le preguntamos a alguien, por ejemplo, ¿tú qué haces? ¿No? O sea, quizás no estamos simplemente interesados en saber lo que la persona hace, ¿cierto? Sino que a ver si entramos en algún tipo de discordia, ¿cierto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no buscas aquí? ¿Por qué el esto, lo otro? ¿No? En realidad no nos damos cuenta que la mayor parte del alimento que recibimos no lo recibimos a través de nuestras cualidades y nuestros propios méritos, sino del malestar que le generamos a los demás. De alguna forma. No podemos pasar un día sin generar un malestar externo. Nos sentimos satisfechos. Hacemos sentir culpable a alguien, hacemos sentir a alguien un poco inferior, hacemos sentir a alguien un poco un malestar, ¿cierto? Entonces no podemos pasar un día sin nosotros haber hecho sentir a una persona, o sea, un poco menor, o sea, un poquito más chiquito que nosotros, ¿no? De alguna forma. No podemos pasar un día, ¿cierto? Enalteciendo, ¿cierto? A otra persona, wow, mira, admiro tus cualidades. No, al contrario, en lugar de admirar, en lugar de hacer muchas cosas, estamos nosotros, ¿cierto? O sea, menospreciando, ¿cierto? La experiencia de los demás. Entonces, claro, es como cuando vemos dos animales, ¿no? O sea, cuando vemos dos animales, vemos dos perros, por ejemplo. Entonces, los perros tienen un funcionamiento muy interesante, ¿cierto? Porque lo primero que miran es cómo mueven la cola. La cola tiene un movimiento específico, ¿cierto? Cuando la cola se mueve, está mostrando si el perro es amistoso o no es amistoso. Nosotros los seres humanos somos lo mismo. Hay unas ciertas fibras que se mueven en nosotros que están, ¿cierto? A la expectativa, a ver en dónde nosotros podemos generar algún tipo de incomodidad. Ya psicológicamente hablando, ¿cierto? De algún tipo de malestar. A ver, no tenemos que necesariamente hablar de ninguna manera, simplemente, digamos, la manera como nos movemos, la manera como nos sentamos, la manera como expresamos algo, ¿cierto? Estamos enviando el mensaje, ¿cierto? Al otro lado del salón. O sea, nuestra intención es de que cómo le hacemos llegar a esa persona que no conocemos, quizás, ¿cierto? Que nos cae mal, ¿cierto? Pero, y ya existe una satisfacción, ¿cierto? Y entonces, al convertirse en algo tan mecánico, ¿no? O sea, algo tan profundo, entonces vamos todos los días, ¿cierto? Y a la misma vez estamos nosotros a la expectativa, ¿no? O sea, alertas para que, a ver, ¿quién nos va a hacer sentir mal? Tengo que cuidarme, ¿cierto? Tenemos que cuidarnos. O sea, entonces estamos, ¿cierto? Vivimos en un mundo agresivo, ¿no? O sea, en todo el sentido de la palabra. Hablamos de amor, ¿cierto? Hablamos de paz, hablamos de comprensión, pero no existe en nosotros todavía. Tenemos que trabajar duramente, ¿cierto? Para que algún día, ¿cierto? Podamos entender los beneficios, ¿cierto? De ser amistosos, ¿no? Y bueno, ya hemos hablado muchas veces, ¿cierto? ¿No? O sea, de lo que es el libre albedrío, ¿cierto? Todos quizás volvemos muy orgullosos cuando hablamos de nuestra libertad, ¿cierto? La libertad es lo más grande que existe, ¿cierto? Y podemos ser muy filosóficos, ¿no? O sea, podemos ser muy
amorosos cuando hablamos de nuestra libertad, ¿cierto? Nuestra libertad. Exigimos, ¿cierto? Que nuestra libertad sea respetada, que etcétera, etcétera. Pero obviamente que, ¿para qué utilizamos esa libertad? ¿Cierto? ¿Para qué es esa libertad? Si nos miramos en el espejo, ¿cierto? Vemos ciertos elementos en nuestra vida, vemos ciertas situaciones en nuestra vida, ¿cierto? Que pues no dan un síntoma muy buen síntoma, ¿no? De que estamos utilizando nuestra libertad para nuestra propia felicidad, por lo menos, ¿no? Pero decimos, bueno, es mi vida, ¿no? Es mi libertad. Tengo derecho a hacer lo que quiera. Claro, pero lo ideal fuera que utilizáramos nuestra libertad, ¿cierto? Para nosotros hacer algo de bien con nosotros mismos, ¿cierto? Brillar en todo el sentido de la palabra. Cada uno de nosotros puede brillar, cada uno de nosotros puede, ¿cierto? Puede hacer algo extraordinario de su vida. Pero nos conformamos, ¿cierto? Somos muy conformistas, ¿no? O sea, nos conformamos con pequeños logros, ¿no? O sea, los logros que tenemos no son logros en la vida, son logros sobre los demás. Le comprobé a fulano que esto, le comprobé al otro, tal, entonces le comprobé al vecino, le comprobé, vamos, no sé, la competencia, nuestros logros en realidad no podemos mostrar un logro sobre la vida, ¿no? O sea, sino es un logro sobre alguien. Le demostré a mi papá, le demostré a mi mamá, le demostré a mis hermanos, le demostré a los vecinos, ¿cierto? No estamos triunfando por nosotros, estamos triunfando sobre los demás. Y puede parecer un poco, puede ser un poco hasta chistoso, ¿cierto? Nosotros compitiendo con alguien y los demás ni siquiera se han enterado que estamos compitiendo con ellos. Claro. Vamos por la vida compitiendo con alguien que está en otro lugar, en otra situación, y lo tenemos en mente, lo tenemos en la situación, ¿cierto? Y los demás, esas personas o esos individuos, ¿cierto? Ni siquiera se enteran. Que no, o sea, sería pues hasta agradable, o sea, dejarlos ahí, bueno, estoy compitiendo contigo, que tú me hiciste eso en el tercer grado, ¿no? No, y estamos compitiendo con los demás. Y no es una competición amorosa, ¿cierto? O sea, esa competición, ¿cierto? Va acompañada con mucha ira, ¿cierto? Con mucho sufrimiento individual, con mucha frustración. Pues bueno, entonces, ese sentir, ¿cierto? De competición, pues es utilizado todos los días. O sea, hay personas que saben utilizar, ¿cierto? Nos utilizan, ¿cierto? En masas. No estamos hablando, o sea, no podemos, o sea, nosotros sabemos manipular a nuestros seres queridos fácilmente. Eso lo hacemos todos los días, ¿cierto? O sea, en esto, en lo otro, eso lo sabemos hacer, pero claro, esto lo consideramos normal, es algo que es necesario, etcétera, etcétera, pero cuando ya somos manipulados en masa, ¿cierto? O sea, o sea, y somos manipulados fácilmente. O sea, lo único que, para poder ser manipulados, lo único que se necesita es querer darnos nosotros lo que deseamos. Entonces, una forma de manipulación es dinero. De hoy en adelante, si ustedes me escogen como su presidente, todos van a tener dinero. Es suficiente para que ya las personas creamos en eso, en esas palabras. Si ustedes me eligen, si ustedes me escogen, ustedes todos van a tener una vida excelente con dinero. Somos tan, o sea, tan manipulables en ese sentido que creemos, ¿cierto? Eso es lo que la política representa. Vendemos nuestros valores, vendemos nuestra vida, ¿cierto? Simplemente sin darnos cuenta, ¿cierto? Que estamos simplemente siendo manipulados. Y cuando estos individuos llegan al poder, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿No? Y nosotros, ¿cierto? Apoyamos todas esas campañas, peleamos con el vecino porque queremos, ¿no? Y llevamos, ¿cierto? Y al final de todo eso solamente son unos cuantos individuos, ¿cierto? Que se ríen después de las grandes masas, ¿no? O sea, uno de los ejemplos más grandes que podemos utilizar, ¿cierto? Que podemos poner nosotros es en la China, ¿cierto? En los años 50, cuando Mao, el famoso Mao Zedong, que continúa, ¿cierto? Continúa siendo un elemento que está, ¿cierto? Muy vigente, ¿cierto? La China comunista, pero cuando llegó Mao al poder, entonces comenzó a prometer, ¿cierto? La igualdad
del campesino con el rico. ¿Ya? Y al haber tantos campesinos pobres, pues querían ser ricos. Entonces esos campesinos pobres siguieron, ¿cierto? Lo llevaron al poder. O sea, y fue cuando en China hubo una de las más grandes tragedias, porque entonces ya no se producía comida, millones de personas murieron por falta de comida, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y desde entonces, obviamente que la China pasó por una tragedia total, se generó ese comunismo, ¿cierto? Se acabaron muchas cosas, se sufrió de una manera terrible. Pero obviamente que estamos hablando de la manipulación que se da, ¿cierto? Y a través de la historia, entonces, en todos los países, ¿cierto? Se daba la manipulación, los republicanos, los demócratas, los de liberales, los conservadores. Y nosotros como idiotas, ¿cierto? Vamos nosotros sacando banderas, ayudando, ¿cierto? A que la manipulación, ¿cierto? Sea más fuerte para que entonces la sociedad, todos seamos más esclavos. No somos capaces de alzar una voz para decir, no, no podemos ser parte de eso. Para los hermanos colombianos, o sea, escogieron un guerrillero asesino de presidente. Lo defienden. No conocen la historia, ¿cierto? No conocen lo sucedido, o sea, no conocen que ese movimiento, ¿cierto? Fue el que llevó a muchos campesinos, ¿cierto? Hubo asesinatos, hubo secuestros. Y hoy en día, ¿cierto? El país está encontrando, hemos visto como Venezuela, ¿cierto? Sufriendo terriblemente. El próximo va a ser Colombia, la gran inmigración va a sucederse en Colombia. Venezuela no va a ser, no es nada comparado con lo que va a hacer Colombia. Colombia se está preparando para la tragedia más grande. Pero todo por creer en promesas absurdas, por no tener conciencia, ¿cierto? Por no ser valientes en defender, ¿cierto? Un individuo, o sea, la individualidad de cada uno de nosotros. Entonces vemos que, o sea, cada uno de nosotros es responsable por su condición a la misma vez. No sabemos que estamos contribuyendo, ¿cierto? Al fin de la humanidad en sí misma. O sea, ya no podemos nosotros tener una paz. ¿En dónde vamos a encontrar paz? Y siempre estamos queriendo que sean otros los que nos den la solución. Pero bueno, no podemos hacer muchas cosas con relación a eso, pero sí podemos hacer algo con nuestra vida, ¿cierto? Nos podemos salir, ¿cierto? De ese condicionamiento. Tenemos que romper, ¿cierto? Con esa tendencia, ¿cierto? A seguir como ovejitas, ¿no? O sea, al matadero, ¿cierto? A todo lo que nos prometen. Cada uno de nosotros tiene una conciencia y tenemos un libre albedrío que debemos de saber utilizar. O sea, ahora, si vivimos con la filosofía de que, bueno, el día en que yo me muera, pues ya no me importa, pues entonces somos parte del problema. O sea, no podemos pensar que de alguna manera la vida no nos va a tener a nosotros, no nos va a hacer responsables, ¿cierto? De lo que está sucediendo. Cada uno de nosotros en el planeta. Esta es la casa de todos. En mi casa, todos somos responsables de lo que sucede en mi casa, pero el planeta es nuestra casa, la casa de todos. No podemos ser, no, o sea, la vida entonces nos va a hacer responsables de cierta manera, ¿cierto? Del problema que hemos generado, ¿cierto? ¿No? Pero son temas muy complicados, ¿no? O sea, que hoy en día, obviamente que pues ya no podemos verdaderamente cambiar las masas no se pueden cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar, ¿no? Y cambia desde el individuo, ¿cierto? Cambia desde el momento en que nos levantamos en la mañana, ¿cierto? Entonces debemos de dejar esta adicción, ¿cierto? Al conflicto. Tenemos que luchar mucho para no tener conflictos. O sea, nosotros podemos estar sonriéndole a la vida, ¿cierto? Estar sonriendo en todo sentido de la palabra, pero estamos generando conflicto. Algún tipo de roce, algún tipo de conflicto, algún tipo de diferencia, ¿cierto? Entonces, mientras tengamos esas tendencias, ¿cierto? De estar en competencia, siempre va a encontrar alguien que es más inteligente que nosotros. Vamos a encontrar alguien que es más inteligente que nosotros, que nos va a manipular de tal manera. Y vamos entonces a quedar presos, ¿no? O sea, en esos sistemas donde, o sea, pues tenemos que convertirnos en algo mucho más destructivo, ¿no? O sea, si queremos triunfar en esos sistemas, pues, ¿en qué tenemos que convertirnos, cierto? Tenemos que convertirnos en dictadores, ¿cierto? En ladrones, en etcétera, 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 para poder sobrevivir en esos sistemas. No podemos ser personas honestas. Entonces, vemos que el individuo, ¿cierto? O sea, cuando estudiamos, o sea, la sociedad, etcétera, primero está el individuo, después está la familia,
después está la cultura, después está, no sé, la ciudad, después está el país, etcétera, etcétera. Entonces, si el país está mal, el individuo está mal primero. Todo lo que sucede en nosotros, primero está el individuo. O sea, un individuo puede hacer grandes cosas. O sea, si podemos conocer la destrucción a través de un individuo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros podría, en cierta manera, encontrar la sabiduría, ¿cierto? Para ser producto de grandes soluciones, ¿cierto? Para ser la razón o la fuente de grandes soluciones. Pero, no, o sea, dejar la comodidad, ¿cierto? Es muy difícil, ¿cierto? Y no hablemos ni siquiera, obviamente, de lo religioso, porque lo religioso es aún peor, ¿cierto? ¿Quiénes son nuestros dirigentes religiosos? No preguntamos esas cosas. No miramos, ¿cierto? Simplemente seguimos, ¿cierto? A lo que nos digan, porque nos prometen, ¿qué es lo que nos promete la religión? Nos promete la felicidad eterna, nos promete que nos vamos a ir con Dios, que vamos a estar a la mano derecha. Nos prometen, nos prometen, nos prometen. Y simplemente nosotros agachamos la cabeza y seguimos por ahí, porque así nos prometen. Eso es lo que nosotros llamamos fe. Pero si nosotros miramos verdaderamente quién está detrás de todas esas cosas, nos vamos a, o sea, podríamos encontrarnos con muchas grandes sorpresas. La verdad que simplemente es una vitrina que se crea, ¿cierto? Para entonces encaminar, si podemos entender la política, ¿cierto? La política y la religión en este momento son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Los políticos sabemos que son mentirosos de profesión y los religiosos también son mentirosos de profesión. ¿No? Porque nos podemos, no, o sea, se paran, ¿cierto? A hacer sus predicaciones, miles y miles de personas, y la gente no cuestiona, ¿cierto? No miran exactamente quién está detrás, ¿cierto? De esa vitrina, nada más. Entonces, bueno, pero cuando hablamos del individuo en sí mismo, ¿cierto? Cuando hablamos del individuo como nosotros, ¿cierto? Entonces, estamos interesados en transformar nuestra vida. Entonces, no tiene sentido que siempre estemos encontrando problemas en nuestra vida. Problemas aquí, problemas con allá, problemas, discusiones, conflictos. No podemos encontrar armonía. No podemos decir que esa es la vida, ¿cierto? Porque la vida no es problema solamente, la vida no es discusión solamente, la vida no es competencia solamente. ¿Por qué? Entonces, debemos de interesarnos en transformar nuestra vida para conocer un poco lo que es la armonía, ¿no? O sea, para lo que es el verdadero amor. O sea, todos vivimos bajo una gran presión, ¿cierto? El mal de esta edad, ¿cierto? Es el estrés. Todos bajo el estrés, ¿cierto? Pero no es el estrés del trabajo o el estrés de la profesión, ¿no? O sea, el estrés de que no se nos derrumbe. No se nos derrumbe esta construcción, ¿cierto? Que está construida, ¿cierto? Con palillos, ¿cierto? Con pequeños pedacitos de madera, no tenemos un piso firme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está construido, ¿cierto? Bajo una ilusión, nada más. Una gran fantasía. Nos quitan uno de esos pequeños palitos, ¿cierto? Y inmediatamente toda nuestra vida se derrumba. Nos tenemos que tomar, nos da un ataque de nervios, perdemos la cordura, ¿cierto? Nos da la depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente con un pequeño, ¿cierto? Con un pequeño, ¿cierto? Algo que nos quita, o sea, algo. Si nosotros fuéramos perversos, ¿cierto? ¿Cómo destruiríamos, ¿cierto? La vida de alguien destruyéndole su construcción, ¿cierto? Su negocio o su familia, ¿cierto? Le destruimos, porque claro, toda la atención está en cómo nosotros mantenemos, ¿cierto? Esta construcción que no es sólida, no es verdadera. Entonces, si fuéramos perversos, pues buscaríamos la manera, o sea, le movemos la alfombra debajo para que o sea, solamente crearle una situación, ¿cierto? Donde la persona no tenga una verdadera posición de donde ponerse de pie. Esa es la manipulación, que todos estamos bajo el estrés, ¿cierto? De que no queremos perder, ¿cierto? La construcción que tenemos, porque claro, entonces, lo único que tenemos, pero esa construcción no sirve de nada, ¿no? O sea, si no la podemos verdaderamente reconocer, solamente lo verdadero no vamos a tener miedo a perderlo. Hay algo que no vamos a tener temor perderlo, ¿ya? Que es que en cada uno de nosotros hay algo que no se pierde, ¿cierto? Que nos da el bienestar, que nos da la satisfacción, que viene de nosotros de nacimiento y que si nos podemos ser afortunados nos la podemos llevar,
¿cierto? En el momento de nuestra muerte, pero tenemos que reconocerlo, tenemos que encontrarlo. Entonces vemos, ¿no? O sea, hablamos, ¿cierto? De crear amistad, queremos crear buenas relaciones, pero, o sea, esas pequeñas vibraciones, ¿cierto? Esos pequeños fluidos que van en nosotros, ¿cierto? Acostumbrados, ¿cierto? A estar buscando de alguna manera. A veces nos podemos relacionar con alguien solamente porque sabemos que eventualmente vamos a llegar a una gran discusión. De la expectativa, ¿cierto? ¿Cuándo será la primera discusión que tengamos? Uy, eso va a ser bien bueno. No me voy a dejar. Le voy a demostrar que yo soy de estos, ¿no? Pero vemos cómo entonces nos utilizan, ¿cierto? A través de las comunicaciones, ¿cierto? O sea, nos hacen siempre tomar bandos. Entonces, yo soy esto, soy lo otro. Entonces, otra persona que está en otro lugar que no conoce de nosotros se convierte en nuestro enemigo y nosotros los consideramos nuestros enemigos. Ya tenemos enemigos sin haber salido de la casa. O sea, somos esto, somos lo otro, ¿cierto? Porque ya hemos sido manipulados, ¿no? O sea, al no entender verdaderamente el verdadero significado de nuestra vida, entonces quedamos nosotros bajo el efecto, ¿cierto? De esa hipnosis. Entonces tenemos que mirar, ¿cierto? Verdaderamente, o sea, hasta qué punto nosotros generamos ese placer, ¿cierto? De crear esa incomodidad en los demás sobre la competencia, ¿cierto? ¿Hasta qué punto es necesario competir? ¿Por qué no podemos confiar en nuestros talentos verdaderamente? Porque es tan difícil confiar que cada uno de nosotros tiene un talento, ¿cierto? Tiene una cualidad, tiene una inteligencia, entonces tiene sus propias cosas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su propia riqueza. Todos podemos contribuir a la riqueza de los demás y todos los demás pueden contribuir a nuestra propia riqueza. Pero a la misma vez, nadie puede quitarnos nuestra riqueza. O sea, podemos enriquecernos más a través de las relaciones, pero no nos empobrecemos a través de las relaciones. Nadie nos puede quitar lo que es nuestro. Ahora, si creemos que perdemos algo es porque no es nuestro. Entonces necesitamos encontrar lo que es verdaderamente nuestro. Entonces, estamos siendo estafados todos los días. Y nosotros mismos, ¿cierto? Nos estamos estafando. Nosotros mismos nos estamos engañando, ¿cierto? Aprobando, ¿cierto? Una filosofía de vida que nos lleva a la autodestrucción. Pero la meditación no es agresiva, ¿cierto? La meditación no tiene nada que ver con agresividad. Nosotros podemos reconocer, ¿cierto? Que no tenemos que entrar en conflicto, que no tenemos que entrar en competencia, que no tenemos que entrar, ¿cierto? En violencia de ningún tipo, ¿no? La humanidad, obviamente que todo está más mal, pero la meditación nos saca a nosotros. Eventualmente, la meditación nos hace lo suficientemente sensibles, ¿cierto? Para aprender a ser felices, ¿cierto? Con lo que ya tenemos. Y no estamos hablando de lo material, sino con lo que nosotros somos. ¿Ya? Ahora nos miramos en el espejo y creemos que la imagen del espejo somos nosotros. Estamos equivocados. ¿Ya? Nosotros no somos la imagen en el espejo. Entonces no hay necesidad de enfocarnos que la felicidad o la alegría está en la imagen del espejo. ¿Sí? Esa imagen del espejo no puede ser feliz. Nosotros somos nuestra verdadera realidad. Entonces, cuando ya aprendemos verdaderamente a entrar en contacto, ¿cierto? Con nuestra verdadera naturaleza, entonces lo único que queda en ese momento es desarrollar nuestra propia vida. Nuestra vida. Debemos de tomar tiempo para desarrollar nuestra vida, lo que somos, ¿cierto? No para tener. Si creemos que la vida es tener, ya perdimos. La vida contiene los elementos de tener, perfecto, hay que tener. Pero esa no es la vida. Eso es parte de la vida. Es lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros, ¿cierto? La felicidad correcta es, ¿cierto? Lo que nosotros somos en realidad. Sentarnos, ¿cierto? Y reconocer que tenemos una vida. Donde nadie es dueño de nuestra vida, ¿cierto? Nadie utiliza nuestra vida. O sea, nosotros podemos poner nuestra vida a servicio de diferente. Podemos tomar la decisión de dedicar nuestra vida a algo. Tenemos derecho. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestros hijos, nuestros padres. Todo el derecho. Podemos poner en servicio de. ¿Cierto? Pero, bueno, en la mayoría de las ocasiones estamos obligados a.
¿cierto? No nos damos cuenta que el sistema que hemos creado es bajo la amenaza de la obligación. Estamos obligados a, si lo hacemos por amor, ¿cierto? Estamos obligados a ser padres, a ser hijos, a ser parientes, estamos obligados, o sea, no somos libres, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo podemos ser felices bajo ese yugo, ¿cierto? Bajo esa obligación. Entonces, cuando hablamos de la meditación, ¿cierto? Entonces podemos hacer una pequeña alegoría, ¿cierto? Entonces tenemos el yugo, ¿cierto? Vemos un buey trabajando en el campo, ¿cierto? El buey tiene un yugo, ¿cierto? Y lo jalan y lo llevan a trabajar. El buey no tiene libertad, ¿cierto? El buey siempre tiene que trabajar. Eso somos nosotros todos los días. Pero ah, ahí podemos hacer algo similar, ¿cierto? Entonces, si tenemos un toro, por ejemplo, toro que es libre, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué sucede? El toro se puede poner un yugo voluntariamente. Nos podemos poner un yugo voluntariamente, pero nosotros escogemos, ¿cierto? Poner nuestra vida a servicio de. Es muy diferente, ¿no? Entonces ese yugo no pesa, porque en cualquier momento, bueno, no lo estamos haciendo, ¿cierto? Por, por nada, lo estamos haciendo porque sentimos de que es algo que podemos hacer, que debemos de hacer, ¿cierto? Y entonces descansamos y lo ponemos, ¿verdad? Vemos el buey, ¿cierto? El buey, ¿qué actitud tiene el buey, ¿cierto? El buey camina y trabaja y trabaja. Castrado, ¿cierto? No tiene fuerza. ¿Ya? Castrado para trabajar, ¿cierto? O sea, si no se hubiera castrado, no lo podrían domar. Mientras que entonces nosotros, el ser humano es lo mismo, ¿cierto? Entonces nosotros mismos nos castramos de muchas maneras, ¿cierto? Nos cortamos nuestra vida, ¿cierto? Cortamos nuestra libertad. Tenemos miedo de ser libres, ¿no? O sea, de vivir en libertad, pero con esa responsabilidad, ¿cierto? De nosotros ser libres correctamente. Entonces, la vida obviamente que quiere ayudarnos a todos, pero nosotros constantemente estamos generando, ¿cierto? Esa incomodidad sobre los demás. A ver, ¿cómo le generamos incomodidad? De alguna manera, venimos frustrados de algún lugar, le queremos generar incomodidad a alguien en otro lugar. Vamos a un lugar, queremos. Entonces, estamos constantemente, ¿cierto? Dando y recibiendo, dando y recibiendo, dando y recibiendo. Y un día llega simplemente que perdemos el control, ¿cierto? Ya no damos. O sea, entonces ya explotamos, ¿cierto? Entonces, no sé qué me pasó, exploté, ¿de dónde? Pues, claro, o sea, al vivir nuestra vida diaria de esa manera, pues eventualmente vamos a tener que tener eventos en nuestra vida donde explotamos, o sea, y si no explotamos, implotamos, ¿no? O sea, entonces se nos daña el sistema, nos da depresión, nos enfermamos por esto, nos enfermamos por lo otro, nos volvemos retraídos, ya no queremos hablar con nadie, ¿cierto? Nos achantamos, nos deprimimos. Entonces lentamente vamos saliendo del escenario de la vida, ¿cierto? Al principio salimos muy llenos de ánimo, ¿cierto? A pelear y a luchar. Eventualmente, ¿cierto? Nos vamos retrayendo hasta que estamos siendo relegados. O sea, ¿quién triunfa, ¿cierto? En medio de toda esta violencia. Obviamente que, bueno, encontrarnos nosotros, ¿cierto? Primero defendiendo nuestra individualidad correctamente. No estamos aquí para crear más problemas, ¿cierto? Estamos aquí para generar soluciones para nosotros, ¿no? Y si el amor verdaderamente es la solución, si creemos que el amor verdaderamente es la solución en nuestra vida, demostrémoslo. Tenemos que dejar, ¿cierto?, esta filosofía de que lo demuestren otros. Entonces, cuando tenemos la solución en nuestras propias manos y nosotros mismos no lo hacemos, entonces nuestra vida se va convirtiendo en algo muy diferente que puede ser vista desde afuera, ¿cierto? Y entonces, pues obviamente que es muy triste. Lo mejor de nosotros se va perdiendo, vamos perdiendo nuestras mejores cualidades, ¿cierto? La belleza, la inteligencia, todo eso que traíamos en el comienzo, lo vamos perdiendo hasta que quedamos reducidos, como dice como dice don Juan a Carlos Castañeda, una pobre criatura vieja que nadie se le quiere acercar. Es terrible. Pero es que ese es el futuro de la humanidad, ese es el futuro de cada ser humano. O sea, la vejez
no es una cosa indeseable, ¿cierto? O sea, no tiene que ser indeseable. No tenemos que llegar, ¿cierto?, a hacer simplemente algo ahí que estorba. No tiene sentido, ¿no? O sea, la vida estamos llamados, ¿cierto?, a enriquecer nuestra vida de tal manera que hasta el último día de nuestra existencia nosotros vamos no solamente disfrutar de nuestra propia vida, sino contribuir a través de esa experiencia que todos nosotros adquiere, ¿cierto?, en la vida. Entonces estamos en las últimas, ¿no? O sea, estamos en las últimas. Entonces, claro, esto es como siempre un llamado, ¿cierto? Un llamado. O sea, bueno, a ver, muchachos, ¿qué estamos esperando, cierto? ¿Por qué ponemos la esperanza, cierto, en lo que no nos va a dar la respuesta? Tenemos tiempo, tenemos vida, ¿cierto? Tenemos la oportunidad, podemos utilizar nuestros talentos hoy, ¿cierto? En lo que podemos hacer, pero decidimos, ¿cierto? Invertir, ¿cierto? En la esperanza de que otros nos den a nosotros la solución, en que nos ayuden, en que nos den, en que de pronto, o sea, nos llegue la buena suerte, que nos ganemos la lotería, ¿cierto? Que no nos vayamos a enfermar, o sea, la fe, ¿cierto? La llamada fe. De eso no de nada nos sirve. O sea, vemos que, o sea, todo está diseñado, ¿cierto? Para que nosotros eventualmente tengamos que estar esclavos de las medicinas de los médicos, ¿no? O sea, estar ahí, ¿cierto? Esclavos. Y si nosotros no somos parte de ese sistema, entonces somos considerados algo indeseado, ¿cierto? ¿Cómo podemos pensar, cierto, que cuando nos quieren tener esclavizados, ¿no? O sea, con todo este tipo de sustancias, ¿cómo podemos pensar que está bajo nuestro beneficio? Que es para nuestro beneficio. En absoluto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos pensar que, no, o sea, que la política está a nuestro favor? ¿Cómo podemos creer esas cosas? La historia de la humanidad todavía no nos convenció, ya no nos va a convencer. Y todavía queremos convencer que quizás este presidente sí vaya a cambiar la situación. Peor, ¿no? Hay un dicho que dice que el poder corrompe, ¿no? O sea, pero ya hemos hablado de esto anteriormente. No, el poder no corrompe, ya estamos corrompidos. Entonces, primero, 2 para mí y 1 para ti, después son 3 para mí, medio para ti, después 4 para mí, nada para ti. Entonces, ese es el poder. El problema es que cuando ya llegamos a tener poder, si tenemos poder en la familia, ¿cierto? Tenemos poder sobre 2 o 3 personas. Imagínense tener poder sobre 100, sobre 200, sobre 1 millón, sobre 10 millones. O sea, nos podemos llegar a sentir invencibles, ¿no? Y si nos creen con mayor razón, ¿cierto? Estos me siguen, ¿cierto? Estos se hacen matar por mí, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, obviamente, pues, ¿no? O sea, ya estamos corrompidos, ¿no? O sea, hasta la médula del hueso. Pero no podemos cambiar esas cosas, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Hacernos conscientes. Primero tenemos que trabajar con nuestra vida, ¿cierto? Y hacernos un ejemplo, ¿no? Para dejar de pretender, o sea, porque eventualmente la pretensión se convierte en nuestra propia maldición. No nos damos cuenta, o sea, la vida nos da la oportunidad, ¿cierto?, de hacer cambios, de mirar las cosas de una manera mejor, etcétera, etcétera. Pero el tiempo es el único que dice, ¿cierto? Nos damos el lujo de perder el tiempo. Pero, ¿qué pasa? O sea, que el tiempo llega eventualmente y nos deja ver el valor que tenía ese tiempo. El valor que tenía nuestra fuerza, ¿cierto? El valor que tenía nuestra voluntad, el valor que tenía nuestra inteligencia. Pero entonces estamos apostando, ¿cierto? Estamos apostando a que eso no tiene valor, que no nos vamos a tener que enfrentar, ¿cierto? A nuestra vejez, que no vamos a tener que enfrentar a la carencia, ¿cierto? Vamos a creer, en este momento nosotros podemos creer que todas las personas van a estar a nuestro lado mañana. Muchas sorpresas nos deparan. Hoy podemos jurar, ¿cierto? Que nos podemos jurar amor eterno hoy. Mañana miles de matrimonios se deshacen porque sí. Miles de hijos se separan de sus padres. Miles de padres se separan de sus hijos. O sea, todos tenemos una época, nosotros todos tenemos la esperanza de que no nos suceda a nosotros, pero no somos diferentes a los de la China, ni somos diferentes a los de otro país, no en nada. Todo se da en lo mismo en todas partes. Algo extraordinario es pensar de que somos diferentes, ¿sí? Porque los problemas de los que estamos hablando no son parte de nosotros.
Entonces nos reíamos el otro día porque preguntamos, alce la mano el que tiene el problema. Y todos estamos en una sesión de sanación, todos estamos, ¿no? Y nadie quiso alzar la mano. Todos tenemos problemas. Y son los mismos problemas, al fin y al cabo. Entonces, pero a la misma vez nos gusta pensar que nosotros no tenemos esos problemas que tenemos todos. Porque somos diferentes. Por alguna razón Dios me creó diferente, ¿cierto? O sea, mi sudor no huele tan mal como el del vecino, ¿cierto? Mi ira, ¿cierto? No es tan fea como la del vecino. Al contrario, mi ira es muy amorosa, entonces yo solamente me pongo bravo con amor. No sé, es muy fácil pensar, ¿cierto? O sea, que somos diferentes, ¿no? O sea, que de alguna manera sí, la vida no nos va a ser conscientes, ¿cierto? De nuestra condición, etcétera. Entonces, estamos bajo una hipnosis, ¿no? O sea, muy profunda. Pero si esa hipnosis nos ayudara, diría, listo, sigamos por ahí porque nos está ayudando. No, ¿cierto? Estamos siendo exprimidos, ¿cierto? Como cuando uno coge, exprimidos lentamente, o sea, cuando uno coge una fruta y la mete así, la comienza a exprimir lentamente, o sea, gota a gota, ¿no? O sea, hasta que eventualmente quedamos totalmente. El día, ¿cierto? En que nosotros no podamos contribuir en nada a todas esas cosas que le hemos invertido nuestra vida, ya no serviremos para seguir ahí. Y esas cosas que hemos defendido no van a luchar por nosotros. No es así. Podemos poner muchos ejemplos, ¿cierto? O sea, personas que han dedicado toda su vida a un hermoso trabajo, a una cosa que, mejor dicho, eso hasta le han ayudado a que, o sea, ejemplos, ejemplos, ejemplos. De un día para otro, ¿cierto? O sea, después de 30 años de sacrificio, por, etcétera, le dicen, bueno, hasta aquí llegó, vamos a vender el negocio, ya entonces la familia se va a retirar, entonces, y ya, y se quedó esa persona sin nada. No es un ejemplo, no es una cosa. Cerraron la compañía, ¿cierto? Cambió el día en que entonces, o sea, si vemos, por ejemplo, con la China, cuando llegaron los comunistas, arrasaron con todo, y esas personas que dedicaron tanto tiempo, nada, ¿cierto? Y así, y así, y así, en todo el planeta. Claro, todos creemos que eso no nos va a suceder a nosotros. Eventualmente nos sucede a nosotros. Ahora, no podemos tampoco poner nuestra esperanza en que, como ya me estoy volviendo viejo y yo me voy a llegar a viejo y me voy a morir antes de eso, no me va a pasar a mí. Pero existe algo que vamos a tener que volver a nacer. Así no creamos, pues, tenemos que volver a nacer. Si no nos cogen esta, nos va a coger en la próxima. Y vamos a tener que pagar, ¿cierto? Lo que no hicimos, ¿cierto? Entonces hablamos, para terminar, ¿cierto? Hablamos del karma. No todos entendemos lo que el karma significa. Entonces el karma es acción y consecuencia. Entendemos que el karma puede ser muy bueno, puede ser muy doloroso. Pero hay algo que crea más karma doloroso, y es la omisión. Cuando nosotros no hacemos lo que podemos hacer, tenemos que pagar con más dolor. ¿No es cierto? Entonces, si un año tiene 12 meses, ¿cierto? Y un mes tiene 4 semanas, ¿cuántas semanas son? Son 48 semanas, ¿cierto? Pero si hacemos la cuenta de las semanas que tiene un año, son 52 semanas. Entonces, ¿en dónde están las otras 4 semanas? ¿Cierto? Un mes es 4 semanas, un año 52 semanas, pero si miramos por las semanas de los meses son 48. Entonces, ¿dónde están las 4 semanas que no están ahí? Yo creo que nunca hemos hecho la cuenta. Nosotros tenemos 24 horas del día. 24 horas del día, ¿cierto? Porque digamos que 8 horas sagradas son para dormir porque es sagrado el sueño. Sí, perfecto. No vamos a... Tenemos 16 horas diarias, 16 horas del día. ¿Cierto? Y digamos que somos personas muy responsables, ¿cierto? Trabajamos 8 horas, trabajamos porque nosotros trabajamos 8 horas, tenemos 8 horas libres. Pero de esas 8 horas libres, ¿qué hacemos nosotros? No, yo creo que pudiéramos aprender otro lenguaje, podríamos aprender, no sé, mexicano,
O podemos aprender peruano. Otro lenguaje, ¿no es cierto? ¿No? No aprendemos nada. Entonces, ¿qué karma vamos a tener? El karma de no haber aprovechado nuestro tiempo. 8 horas. Y tenemos más tiempo disponible diariamente, ¿no? Entonces nos acostumbramos, ¿cierto? A desear y a soñar que vamos a tener y sufrimos y comemos y seguimos durmiendo y seguimos comiendo y seguimos, ¿cierto? Estamos con la esperanza de que algo llegue a nuestra vida, ¿cierto? Nuestra familia. Pero entonces el karma que tenemos nosotros no es el karma de las malas acciones, es el karma de no haber hecho lo que pudimos hacer, que es peor. Que cuando ya llegue el momento donde tengamos que mirar nuestra vida, entonces vamos a decir, lo hubiera podido hacer y no lo hice. Es peor porque tenemos la oportunidad. Tenemos la oportunidad de hacer cosas extraordinarias, ¿cierto? En el comienzo, ¿cierto? Primero reconocer el valor de nuestra vida, reconocer el valor de nuestras virtudes, ¿cierto? De nuestros valores, ¿cierto? Tener una mejor salud física, no sé, afilar nuestra inteligencia, a mejorar en esto, mejorar en lo otro. Tenemos la oportunidad. Ahora, si vamos a hablar, por ejemplo, a ciertos lugares que están sufriendo terriblemente, no tienen la oportunidad. No pueden. Así quisieran, no pueden. Entonces, esas personas tienen un karma muy doloroso, pero la vida no les va a cobrar de la misma manera. Pero nosotros, ¿cierto? En general, que estamos hablando en general del planeta, en gran mayoría, el planeta estamos es por no querer hacer lo que podemos hacer, que es peor todavía. Hemos podido evitar tragedias, ¿cierto? Familiares, personales, las personas, hemos podido evitar muchas cosas. Y sin embargo, nos hemos hecho los de la vista gorda. Es peor todavía. El karma que tenemos como humanidad es mucho más terrible. Que si yo me quedo en mi casa y esto no es problema mío, esto es problema de más, todos nos lavamos las manos, ¿cierto? Entonces, claro, el problema es muy grande. ¿Cómo logramos? Salimos a la calle, ¿cierto? Salimos al mundo. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar lo mismo, ¿cierto? Entonces la solución no la vamos a poder encontrar en el mundo. ¿Cierto? Ya el mundo, nosotros mismos hemos creado un mundo de agresión, de competencia, de problemas. Nos toca buscar la solución dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, entonces, para no seguir creyendo en la gran estafa, ¿no? O sea, no seguir creyendo. Ya, obviamente que, pues, o sea, tenemos que prepararnos, ¿cierto? Para una nueva gran migración, ¿cierto? Tristemente. No creemos, pues, en Venezuela, ¿cierto? O sea, no se creía. O sea, terrible. O sea, no creían que esos individuos, ¿cierto? Iban a generar el sufrimiento de miles y millones de personas. No lo creían en la China, ¿cierto? No lo creían en muchas partes. ¿Cierto? Y no lo estamos creyendo en Estados Unidos, no lo estamos creyendo en ningún país, ¿cierto? Todos no creemos, ¿cierto? Que en nuestro lugar, ¿cierto? Nosotros estamos apoyando las cosas que nos destruyen. No para enfocarnos en uno en el otro, o sea, está sucediendo en todas partes. Entonces, bueno, tenemos la oportunidad, por lo menos, entonces, de trabajar, ¿cierto? En nosotros de una manera correcta, para irnos moviendo en medio de estas complicaciones, ¿no? O sea, entonces, bien, entonces, para no tener cierta responsabilidad en el caos que se avecina y, y entonces aprovechar nuestra vida porque eventualmente todos nos tenemos que ir, entonces vamos a poder disfrutar, ¿cierto? De otros beneficios, ¿cierto? O sea, la vida es eterna, entonces no podemos pensar que esto termina aquí, ¿no? Que la vida es eterna. Si hacemos un buen trabajo, un buen papel en esta existencia, podemos entonces nosotros, pues, o sea, seguir. Vamos a tener que seguir, no tenemos alternativa. Es mejor mirar atrás con satisfacción de que hicimos lo que era posible, a mirar atrás cuando dijimos, tuve la oportunidad y no lo hice, no me di cuenta, no me dijeron, no me hablaron, ¿cierto? Pero la vida siempre nos da el mensaje. Nos dan a nosotros siempre, o sea, los avisos, ¿no? Pero bueno, o sea, no dejemos que toda esta comodidad, ¿cierto? De no hacer nada por lo que tenemos. Entonces, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad familiar, tenemos una responsabilidad en las relaciones, tenemos una responsabilidad en la sociedad, pero tenemos una responsabilidad, ¿cierto? En el país, tenemos una responsabilidad en el planeta. Y en último, tenemos también una responsabilidad en todo el universo, ¿no? O sea,
cuando logremos ver, o sea, qué responsabilidad tenemos nosotros, cómo contribuimos, ¿no? O sea, al bienestar de todos, pues entonces ya estamos en una situación muy diferente. Tengamos mucho cuidado, ¿no? O sea, porque podemos cerrar puertas muy fácilmente. O sea, las puertas se cierran cuando nosotros sin darnos cuenta cerramos puertas que pueden ser para nosotros eh, puertas de muchas soluciones. Sin darnos cuenta vamos cerrando puertas por agresivos, ¿cierto? Por la agresividad que viene o sea, o sea, de la inconsciencia. Ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O sea, pero no solamente cerramos puertas con las personas, sino que cerramos puertas con la vida misma, o sea, porque la vida no está interesada en apoyar algo que es destructivo, ¿no? O sea, o algo que solamente es egoísta. O sea, no podemos medir nuestros logros en la vida con lo material. Debemos de medir nuestros logros en nuestro manejo de nuestra vida, ¿no? O sea, si podemos manejar nuestra vida correctamente, hemos vivido la vida correctamente. O sea, si creemos que la vida es, los logros los podemos, el progreso lo medimos con logros materiales, pues entonces pues la sorpresa eventualmente nos la vamos a llevar. El día que nos enfermemos, no importa si tenemos casa, carro y la otra cosa, no nos va a ayudar a sanar. La sanación no viene por lo que tenemos, o las relaciones no se arreglan por lo que tenemos, al contrario, se vuelve más complicado. En fin, entonces, o sea, para previniéndonos, ¿no? O sea, a todos nosotros, ¿no? O sea, sabemos de que la meditación es la única cosa que en realidad nos va a poder dar la claridad de cómo entonces podemos nosotros vivir nuestra vida, ¿cierto? Sin, sin miedo de que nuestra pequeña casa de naipes se derrumbe. O sea, cuando vivimos por el miedo, entonces somos fácilmente manipulados por esto o por lo otro. Entonces ya nos volvemos simplemente maquinitas que producimos, ¿cierto? Que producimos para otros. Estamos produciendo para otros. ¿Ya? Nos dan una semana de vacaciones al año o nos dan 2 semanas de vacaciones al año y creemos que ese es el premio, ¿cierto? Por la producción de toda nuestra vida dedicados a ciertas cosas. Entonces, o sea, hoy el tema era la gran estafa. Entonces, muchas gracias a todos. Que tengan una buena semana. Muchas gracias. Listo, Gracias. que estén muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, abrazos. Bye, Se gracias. cuidan. Igual.